Bueno, a veces hablar de semiología de la herida es qué es y cómo es. La piel siempre nos habla, así sea el más pequeñito, y siempre tenemos que estar atentos a todas sus señales, así sea el más pequeñito, el que siempre paga el pato. Y a veces la piel da gritos, pero no la escuchamos. Como cuando hay un paciente que tenemos acá y que sabemos que es obviamente el riesgo de una doble amputación, pero más allá de eso está esa advertencia de una herida isquémica en un paciente que ya le han hecho una amputación, que tiene un riesgo arterial muy grande y que nos está diciendo y nos está mostrando todo el riesgo cardiovascular que tiene a través de su herida. A veces en la misma herida, ¿sí? Lo que no vemos como acá, ese socavamiento, échele ojo porque a ese, así, a ese cual. Porque bien dicen que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, vamos a saber un poquito más hoy en esto de enfoque semiológico de la herida que vamos a tratar en los próximos 25 minutos. Buenas tardes para todos, mi nombre es Floral Alarcón, trabajo en clínica de heridas y es pues para mí muy gratificante estar acá hoy y poder compartir algunas de las cosas que he podido aprender. Cuando hablamos de semiología, muchas veces nos referimos como a una parte de la ciencia médica que estudia los signos y los síntomas en la enfermedad, pero la semiología es una palabra muchísimo más allá y lo que trata es el estudio del signo y del signo lingüístico es la semántica. La semiótica se refiere más al estudio de la interpretación de esos signos. Entonces, la forma que yo veo esto es diferente a la forma que lo puedan ver otros, es lo mismo lo que vemos, pero el significado que le dábamos es diferente. En este dibujo, por ejemplo, yo veo unos pies de un lobo, pero el dibujante lo interpreta como un político y esa es su interpretación. Entonces, aunque a veces semánticamente la diferencia es difícil establecerla y se usan independientemente, la semiología tiene un origen más francés y la parte semiótica tiene un origen mucho más anglosajón. Pero en heridas tenemos que mirar que es muchas cosas. El signo es complejo, el signo es muy heterogéneo y el signo finalmente es un portador de información que tiene un valor muy significativo y es lo que vamos a mirar. Y en heridas, pues las heridas de alta complejidad nosotros sabemos que tienen múltiples factores asociados y su tratamiento es un desafío porque tiene una red compleja en la perfusión, inflamación, dolor, alteración de la funcionalidad y la calidad de vida. Entonces, en la evaluación y manejo de las heridas, como ayer lo mencionaron en una conferencia, ha habido una revolución en los últimos 40 años desde la herida, desde la curación húmeda, y hemos pasado por el concepto del que conocemos de preparación del lecho de la herida, que aún está vigente desde el 2003, y el concepto de TIME, definido como un esquema dinámico por la IUMA y que fue oficialmente adoptado en un documento de consenso en 2004 por esta misma institución con los significados que nosotros ya conocemos y con el acrónimo que ya tenemos. Hemos pasado por una alternativa, esta es de origen más estadounidense, el doctor Gale en 2014 habla de un acrónimo DOMINATE que también se mencionó ayer en la tarde, donde se tienen en cuenta 12 variables, tratando de buscar cada vez más qué es lo que necesitamos ver en la herida, ¿sí? Y cómo trabajarlo y cómo tratarlo. Entonces, eso es muy completo porque además la M no significa solo exudado, humedad y exudado, sino malignidad, medicación y salud mental, que es muy importante. Tiene en cuenta la parte de nutrición e inflamación también, como los otros, insuficiencia arterial. Incluye unas técnicas avanzadas. Después, esto fue en 2014, en 2016, en el Congreso Mundial de las Asociaciones de Heridas, se lanzó el cuadro, Avances en Cuidados de Heridas con el triángulo de la evaluación, que también se mencionó ayer. Y en este triángulo, pues, se tiene en cuenta el time, pero con otros tipos de variables, como no solamente los componentes tradicionales, sino que en el borde se habla de específicamente si hay maceración, deshidratación,
está enrollado o socavado, y en la piel perilesional, pues cómo está esta piel. Entonces están las opciones, uno lo puede adoptar para la valoración de la herida y poner qué tipo de tejido, de piel, de borde tiene, pero hoy les quiero traer un documento de posicionamiento, y este es muy reciente, fresquito y calientico, del 2020 del Congreso, que ha estado por darse, y por qué sí, y por qué no, y con todas estas situaciones de las que hemos hablado en estos 2 días. Pero ese es el documento para este año del Congreso de Abu Dhabi, que tiene una parte online, y se lanza un documento para 2020 de estrategias para reducir justamente esa variación de la práctica en la evaluación y gestión de heridas. Entonces, el TIME lo tenemos ahora como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Y entonces se lanza el TIME CDST por las siglas en inglés. Y es porque desde la década de los 80, como decíamos, se han aplicado por lo menos más de 30 marcos de evaluación de consensos en heridas. Sin embargo, en algún congreso y en algunos que se han hecho, más de un 40% de los participantes en simposios y en congresos de heridas refieren que no han utilizado ninguna herramienta de evaluación. Entonces llama la atención que, habiendo tantos y esforzándonos, cambiando unas cosas, es difícil tener un consenso. Y es difícil tener un consenso porque hay estudios que se enfocan más a la clase de la herida, otros se enfocan más hacia la fisiopatología, pero muy pocos en realidad, otros hacia unos productos, y a veces hay intereses particulares que hacen que esos estudios sean hacia un lado, hacia el otro, depende de quién los patrocine en algunas ocasiones. Finalmente, esa falta de como un consenso adecuado, esa falta de conocimiento hace que no haya un personal adecuado, un acceso debidamente capacitado en estudios que se han hecho, y esto genera un cuidado subóptimo de las heridas. Estos estudios se han hecho en República Checa, Bélgica, Italia. En Latinoamérica no pasa eso. No pasa eso no porque no pase y no se estudie, sino que seguramente no lo tenemos en cuenta, porque este es un problema mundial, y en realidad la estrategia lo que quiere es ofrecer una evaluación holística del paciente y su herida o sus heridas a través de una ABCD inicial. El TIME ha pasado por muchas transformaciones, también lo vimos. El TIME S, el TIME H, el TIMEverse, todos los TIME, y ahora el TIME CDST, que nos lo trae para combinar diferentes enfoques. En realidad no es un nuevo enfoque, sino lo que hace es una estrategia que trae los enfoques anteriores para poderlos como incorporar e integrar. Entonces, ¿cómo funciona este? Digamos que es similar a los otros, las letras y el significado es igual. La E significa borde, pero pues el fin de la herida, sí, el borde, pero más allá del borde de la herida, para abordar lo mismo toda la piel circundante, y sobre todo verificar si la herida está aumentando o no de tamaño. Esa es como la diferencia. Y entonces existe en el manual, digamos, está por letras, por la T, por la I, por cada uno, y en cada uno se hacen preguntas. Acá está la pregunta. La pregunta es: ¿existen barreras para la curación de heridas en digamos, en este aspecto? Entonces, digamos, por ejemplo, en la I dice infectado, dice herida de cavidad profunda, que ahí casi no se ve, y sospecha de biofilm. Acá en la segunda parte lo que dice es seleccionar intervenciones primarias y secundarias. En general acá se tiene en cuenta lo que genera una infección. ¿Cómo se hace? Gestionar la carga biológica, necesita un antimicrobiano tópico o una terapia de antibióticos. Y al final, la evaluación es que la herida no esté inflamada y no infectada en un corto plazo. El corto plazo nos ayuda a que la herida no siga 5 años en lo mismo, haciéndole curaciones muy rápidas y que continuamente tenga la misma evolución, y que la herida va bien, pero nunca avanza. ¿Y cómo lo hace? Hay una lista de chequeo para cada ítem también, y en cada ítem pregunta si el tejido es viable o no, si es escárdalo, si es isquemia, si tiene un tejido adiposo o si es un tejido no viable, y tiene unos documentos, todos los que se mencionaron ayer, más los que se mencionaron hoy, que están actuales, de cómo ir a consultar esos documentos. Entonces, por ejemplo, específicamente en infección está este documento,
en la guía de 2016 de Biofilm y la guía 2016 del Consenso Internacional de Infecciones. Entonces, si uno tiene una duda, ve en la I, ve el consenso, y en el consenso ve algunas cosas que es importante para revisar. Me dice toda la guía de cómo la clasifico la infección en la herida y cómo las características de cada uno. De acá yo quiero llamar la atención porque he oído algunas veces todavía desde 2016 la palabra o el término de colonización crítica se eliminó de digamos como de la terminología para heridas, y porque se considera una herida contaminada o colonizada como algo que es un indicador, pero que requiere vigilancia, pero que no requiere antimicrobianos. Y una herida infectada o no infectada, ¿sí? O es colonizada o está infectada. Y si tiene una infección es o una infección local, o una infección extendida, o una infección sistemática, donde se requiere, si es una infección local, antimicrobianos tópicos, o si ya es una infección extendida o una infección sistemática, obviamente empezar antibióticos. Y acá nos dice todas, finalmente, las características que debe tener cada fase, cada momento de la herida para tomar las decisiones. Esta sí que funciona esta herramienta. La herramienta lo que busca es hacer conciencia entre todos que necesitamos buscar estrategias y que necesitamos dejar de hacer tantas y más integrar las que tenemos. Y hay como álbumes de fotos para mirar los diferentes tipos de hipergranulación, tejido de fibrina, tejido cenita de desviamiento, fibrina, necrosis, que la idea no es acá uno por uno, porque más allá de la terminología y más allá de lo que es la semiología, tenemos que ver ese significado. De otra manera, y que me llamó mucho la atención y lo quiero compartir, es que esta estrategia, digamos que da una herramienta, y las herramientas están acá donde dice qué hacer. Da dos versiones, una versión que es específica del producto y una versión no específica del producto. Esta versión no específica, perdón, acá me quedó mal, la versión específica del producto es para los no especialistas, porque abordan la necesidad de que mucha gente que trabaja en heridas no es especialista en heridas, ni tiene capacitación, ni tiene un trabajo libre que le permita un buen desempeño en heridas. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que en esta hay dos tipos de recomendaciones, como la anterior que dice remover tratamiento apósito antimicrobiano, pero acá en esta, finalmente, no sé si se alcanza a ver, lo que dice producto específico es que, por ejemplo, acá hay unos específicos apósitos, por ejemplo, acá. ¿Por qué es preocupante esto y quisiera que lo viéramos con lupa? Porque pienso que no hay una receta para una herida, y eso lo hemos dicho en muchos congresos y lo sabemos, que no hay un solo apósito, y que además, ¿qué decide que sea ese y no otro? Solo tres cuando sabemos la gran potencialidad que tenemos en heridas y los gran productos a nivel mundial. Obviamente sobre la cuerda que dice que se trabaja a nivel local, pero en Colombia, en una guía, ¿qué tres apósitos escogeríamos para el manejo de la carga biológica con toda la publicidad que tenemos y con todo lo que sabemos? Porque es que no es el apósito que sea bueno o malo, que sea mejor, sino es un apósito bien elegido en el momento elegido para el paciente elegido. Y la misma herida puede ser, es muy dinámica. Entonces, más allá de eso, siempre tenemos que mirar todo lo que nos están diciendo, nos están informando, tanto a parte comercial como una parte que es muy técnica, se supone es este consenso que ha sido llevado a cabo con base en la evidencia. Entonces, lo que quisiera es que esto lo tuviéramos en cuenta, pero no es un momento. La parte de aspectos éticos la hablamos ayer, así que eso lo voy a dejar. Y pues eso es lo que dicen digamos, las guías, pero cuando les llega una herida, ¿cómo hacemos ese abordaje semiológico en realidad? Entonces vamos a hacer como una parte práctica, un ejemplo, pues es difícil desde acá la forma, pero siempre que llegue un paciente, más allá que sea un paciente, tenemos que mirar quién es, ¿sí? Empezando por el nombre, pero a qué se dedica ese paciente, cuál es su, qué edad tiene, porque eso nos va a decir cómo puede, qué riesgo va a tener. Esta paciente es una paciente que trabajaba en una droguería de 47 años, estaba de pie todo el día, no tenía compresión. ¿Cuál es el tiempo de evolución de la herida? Una herida de 8 años de evolución y que empezó por hiperpigmentación distal. Es importante porque eso nos va llevando a a llevar un diagnóstico. Esta hiperpigmentación distal, edema, prurito, rascado, esta ulceración nos va hablando de otro tipo de un tipo de heridas específico y qué tratamientos ha recibido.
¿sí? Si recibió antibióticos y necesita cultivos, el examen no solamente debe ser de la herida, no me voy a extender en eso, pero esta paciente al ingreso tenía una tensión de 184/100, con un índice de masa corporal de 34,2 que da para obesidad 1, casi 2, y un perímetro abdominal de 103 centímetros. Entonces, independientemente de lo que yo mire en la herida, ya de por sí sé que es una paciente que tiene una hipertensión no controlada, que tiene un síndrome metabólico y que está en obesidad grado 1, ya pasando a 2. La localización siempre tiene que saber el segmento anatómico de la piel con la descripción. Está en la cara antero-interna, en la unión del tercio medio con distal de la pierna izquierda. Siempre decir dónde. La morfología es muy regular, el tamaño siempre de largo por ancho, por profundidad, ese es el protocolo, y al multiplicar todos los diámetros en centímetros, no en milímetros, se da el volumen, y las lesiones satélites, una por una, describirlas así. Lesiones satélites, sí, aquí también todas igual, lo que pasa es que no la vemos, acá están, acá es la misma herida en la valoración, pero por otra cara, entonces por eso es la cara, y nos vemos que toda la parte está en la cara interna, y es un tejido de fibrina 100%, vemos edema, vemos hipertermia perilesional y no 4 centímetros solo en la piel perilesional, sino 9 centímetros alrededor, con un exudado que es abundante y no se ve porque, pues, digamos acá, pero lo imaginamos con ese borde, acuoso, amarillo, no fétido, un borde macerado que no está adherido y que está levantado. Aquí no podemos verlo levantado porque finalmente la gente cree que esto está casi plano, pero cuando hacemos un desbridamiento, es tercera curación, ya lo habíamos hecho con ultrasonido y vemos en la profundidad de la herida. El doctor Contreras en su libro decía alguna cosa que como borde tipo acantilado o borde tipo playa, porque es un borde que es regular, que no está en una completa adherencia, acá está adherido, pero muy levantado y lejos de la epitelización. En la piel perilesional miramos, la piel hay maceración al inicio y sobre todo la temperatura, hay una diferencia de 3 grados entre cada pierna. Esto, ¿a qué nos lleva? A que hagamos una evaluación de una herida que está en una fase inflamatoria, que está con infección y que probablemente pueda dedicarse a una herida por insuficiencia venosa, por todos los datos que tiene. Este abordaje semiológico de la herida me permite hacer el seguimiento y con lo mismo le sigo haciendo el seguimiento, granulación del 80%, epitelización del 20%, con un exudado que ya ha cambiado de moderado a escaso al revés y con una piel que ya no está ni tan inflamada ni macerada y que ya no tiene hipertermia, hasta una cicatrización, una repitelización, que hasta ahí tenemos que tener el control siempre, epitelización 100% y que no haya exudado, porque a veces mientras haya exudado, así están gotas, la herida tiende a abrirse porque quiere decir que no le está haciendo una buena compresión, una superficie regular y una piel hidratada. Esto nos permite correlacionar con las fases de la herida. Pero siempre a veces hay otras cosas y hay unas cosas evidentes que vemos cuando las vemos ahí, pues esta, obviamente, la hipergranulación. ¿Qué me dice la hipergranulación? ¿Sí? Esto yo lo veo, pero me puede decir, hay infección, ¿por qué me está aumentando el exudado? ¿Es de algún tipo de tejido? ¿Hay malignidad? ¿Es el apósito que le estoy usando? Es lo que me tiene que llevar a preguntar más allá de identificar desde el abordaje. Esta paciente tiene un borde muy reactivo con un abundante exudado que pues obviamente no lo podemos ver ahí, pero uno se lo imagina, y tiene una herida 360 grados que es más difícil. Eso ya nos da una idea de que esa herida se va a demorar mucho más, tiene solo 2 bordes, y esos bordes reactivos son muy frecuentes en infecciones por pseudomonas que efectivamente tenía esta paciente. A veces valorar el exudado es muy difícil, las vendajes con que llegan los pacientes, ver el exudado del vendaje es muy importante porque me ayuda a mirar qué tanto voy a definir, cada cuánto es la curación, cada cuánto, qué apósito debo utilizar y cómo está la piel alrededor. Y no es de extrañarnos con este vendaje que esta misma, que es lo que se nos olvida ver, veamos hacia abajo. Tiene toda esta parte que es edema en el dorso del pie porque el vendaje le hace compresión acá y esto favorece que haya unas lesiones que tal vez no se ven acá, que son muy oscuras, que se llama acroangiodermatitis, ¿sí? Que son parte importante de la valoración cuando la hacemos, y la piel seca del borde. Pero hay otros tipos de edema, un edema que es más duro, un edema que también tenemos la dermatitis ocre, un edema que es más de fleolinfedema y es un concepto que hemos dejado olvidado. Y esta parte no es más allá de la parte semiológica de darle el signo del fleolinfedema, sino el significado de lo que
está pasando en esa pierna y en esa paciente, porque es un compromiso sistémico. Y por si tenemos dudas, ¿sí? Vemos los pies que a veces se nos olvidan, son los pies de la misma paciente desde otra perspectiva, y no todas las uñas gruesas son hongos. Esto es secundario a ese fleolinfedema, así como otras lesiones. ¿Qué necesita esa paciente? Una buena compresión, no esta, porque finalmente cuando hacemos compresión solo en el sitio de la herida, que es lo que muchas veces pasa y esta paciente llegó a valoración, generamos otro problema que es la lipodermatoesclerosis. Entonces, más allá de los términos está el significado. ¿Qué es esta lipodermatoesclerosis? Es este aspecto de la piel mucho más ancha acá arriba, mucho más angosta abajo, como en champaña, en botella de champaña invertida, con este tipo de degeneración, porque realmente eso es lo que hay, ¿sí? Y acá tenemos de todo para mirar la semiología y para ponerla en práctica con esta borde levantado, hiperqueratósico, macerado, con una piel seca, perilesional, y sobre todo que nos dice qué hacer. Cuando en el triángulo, cuando la estrategia del triángulo nos dicen, también nos dicen cómo manejarla. Esto hay que limpiarlo, esto hay que hidratarlo, esto hay que gestionarlo. Entonces, finalmente, esto es lo que podemos manejar y ver la otra pierna, porque este tipo de lesiones también las vemos y las pasamos. Este tipo de lesiones son papilomatosis fina, que lo que significa no es nada más que una insuficiencia venosa, y que nos está hablando de ese tipo de lesiones y que están asociados a hipertensión venosa. Entonces yo tengo que hacer una adecuada compresión y es ahí donde ese abordaje semiológico, más allá de la terminología, me dice qué debo hacer, pero debo tener un concepto lógico para hacerlo. En una herida arterial tenemos una piel muy seca que va mejorando, pero que retrocede precisamente por lo mismo, escoriaciones, y una piel que tiene la posibilidad de cicatrizar. Una herida muy frecuente que revisamos también y es desde la herida que nos dice un tipo de herida que es muy dolorosa, así sea pequeña, que tiene una hipertensión mal controlada o de mucho tiempo así lo hubiera tenido controlada, ahora estuvo mal controlada antes, síndrome metabólico o diabetes, casi siempre empieza por una lesión violácea, unos bordes muy bien definidos, como los vemos acá, perdón, con un fondo de aspecto isquémico. Acá tenía necrosis y un fondo blanco que es isquémico, pero con unos pulsos distales perfectamente preservados e incluso sin compromiso del índice tobillo-brazo. Este tipo de heridas, si tuviéramos una biopsia, no la tenía en este momento, pero lo que nos podría decir es que tiene una arteriolosclerosis subcutánea isquémica, que es lo que se conoce como una úlcera de Martorell. Si vemos una herida que también es isquémica en un paciente joven de menos de 40 años con unos signos de insuficiencia de dermatitis ocre, tenemos una lipodermatoesclerosis también, pero más allá en la cara externa tenemos unas lesiones que son necróticas, que no corresponden con una úlcera venosa. Tenemos que preguntarnos, lesiones múltiples, con púrpura, con estas lesiones que ya ha tenido, nódulos subcutáneos, coágulos. En un paciente tenemos que sospechar una enfermedad autoinmune y en este caso este paciente tenía síndrome antifosfolípidos con una vasculitis y hacía trombos. Al inicio mostraba la lesión de échele ojo porque uno puede pasar inadvertido, no sé si se alcanza a ver el borde acá blanco levantado y esto como mucho más levantado. Esto es un socavamiento bastante importante de cómo esa heridita la podemos pasar y estaba con apósito solamente en el lecho de la herida aparente sin tener en cuenta esa parte interna y ese socavamiento tan profundo. Ese socavamiento tenemos que describirlo en la herida también, se describe el borde, acá se alcanza a enrollar, de pronto no se ve tanto, pero es un borde enrollado realmente, y tiene un socavamiento en las manecillas del reloj entre 12 y 2 de 5 centímetros y medio, y lo documentamos, tomamos fotos y miramos y dejamos, esta es una forma, pero también se puede hacer, esta es de forma paralela, se puede hacer de forma perpendicular, depende del tamaño del socavamiento o del trayecto sinuoso, no tunelización que normalmente tiene. Y el otro socavamiento, realmente la herida está todo el socavamiento 100%, pero se puede decir de predominio en entre 7 y 8, si fueran las manecillas de reloj, de 5 centímetros. Entonces, muchas veces es lo que nos dice la herida acá, la gestión del exudado. Este exudado no puede ser que yo no lo trabaje y que no tenga en cuenta y que esos son islotes también que tengo que describirlos aparte, islotes de epitelio, pero que se cierre una herida, ese es el islote que se ve, y me persista una herida con una maceración roja que es imposible porque no hizo una gestión del exudado. Está la maceración blanca en esta herida que más allá de la herida, más allá de la maceración, que es obvia, tiene unos bordes reactivos, una infección por pseudomonas,
pero más allá es el hecho de la herida que me dice, es el hecho de la herida me dice que es muy pálido, que es isquémico, que puede ser anemia. Efectivamente, esta paciente tenía una anemia, una desnutrición crónica con una hipoproteinemia, que hace que este exudado sea incontrolable, parecía una ducha, me dijo la hija, y tal cual era, pero una paciente con un déficit nutricional muy marcado de vitamina D, de vitamina B, que hace más homocisteína finalmente, y eso hace que esa herida no cicatrice. Entonces, si nos quedamos solo viendo en la herida, más allá del signo está ese significado y de esta semiótica que tenemos que mirar en las heridas. Podemos mirar solo y quedarnos en la escara, que sabemos que tiene los tipos de herida, pero es que hay más allá y que tengo que sacar. Probablemente hay un absceso, este es diferentes ángulo, pero es la misma herida y este tejido es facelo con todo ese tejido que tengo que sacar de donde esté. Y en la semiología de las heridas, no solamente tenemos que mirar qué me está diciendo de todo el cuerpo como una valoración, así yo me centro en la herida, como me está diciendo su estado nutricional, su estado bioquímico, su estado inflamatorio y su riesgo cardiovascular, sino emocionalmente también. Este es un paciente que tenía de 41 años con un trauma previo. Yo lo presentaba en muchas presentaciones porque, perdón la redundancia, es muy amplia la herida, uno sabe que tiene, y con el desbridamiento y la granulación queda en esto, pero el paciente avanza 10 semanas hasta acá y abandona el tratamiento, no acepta un injerto. Esa barrera, ¿qué le impide a ese paciente seguir un tratamiento para continuar? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué me está diciendo? Es un paciente que tiene una muy baja autoestima con un trastorno de estrés postraumático que finalmente abandona el tratamiento por más que se le ofrezcan las posibilidades y para él su refugio todo es que no tiene dinero. O esta paciente que tiene un pie diabético bilateral, el otro era menos comprometido y que un año atrás empezó crónicamente a enfermarse, con una enfermedad de Charcot y que progresivamente llegó a este estado, una paciente que no quería caminar, no quería avanzar y eso era lo que sentía emocionalmente, porque su vida se estancó, su vida paró cuando su hijo falleció en un accidente junto con su nuera embarazada, su vida quedó ahí. Entonces, más allá de la herida, de toda la riqueza semiológica que me pueda decir esta herida, es ese abordaje, porque la semiótica no solamente va ni la semiología es allá en lo físico, sino es ese abordaje también incluso social y emocional que me da. Entonces, ver la herida es más allá. Esta paciente terminó en una amputación de esta pierna, el otro pie se le salvó, pero a pesar de que su herida no se cicatrizó, ella sanó su depresión, aceptó su condición, la amputación era la opción, se le hizo infracondilia y empezó a buscar la prótesis, una paciente de 49 años. Entonces, no solamente es buscar la cicatrización, ¿sí? Sino es ir más allá y buscar esa sanación, pero esa no la hacemos nosotros, sino es el mismo paciente. Y siempre usualmente esta es de mis diapositivas finales, porque es un estudio para pie diabético, cuando yo hablo de ultrasonido es que nuevas formas de terapia nunca sustituyen los principios básicos que debemos conocer de la herida y que debemos estudiar para escoger las mejores condiciones en cada momento de la herida. Y que así como hay barreras en los pacientes, en nosotros también tenemos que evaluar cuáles son las barreras que nos impiden ayudarle bien a los pacientes. Identifican 5 barreras y me llama la atención de falta de conciencia y conocimiento, falta de motivación, aspectos prácticos, aceptación y creencias y falta de habilidades. Entonces tenemos que ser muy honestos y tenemos que involucrarle tanto el pensamiento como la emoción, porque cada vez que le decimos a un paciente que se va a cicatrizar o que no, estamos haciendo un estímulo sobre su amígdala cerebral y esto tiene todo el sistema, activa todo el sistema emocional, todo el sistema de estrés y hay una vía entre el corazón, una vía eferente y aferente. Esta es de una conferencia de fisiología y medicina funcional de la semana pasada, donde siempre tenemos que trabajar de la mano y ese sentipensamiento que tenemos nosotros no es solamente hacer lo que la intuición me diga, sino con el conocimiento que tenemos para darle lo mejor al paciente para que cicatrice su herida física mientras sana su herida emocional y nos ayuda de paso a sanar la nuestra cada día un poquito más. Esto es lo que les quería decir y para mí es importante como motivarlos más allá, motivarlos y invitarlos a que nos capacitemos, a que revisemos todos los documentos, a que los pongamos en práctica, no solamente en fotos, para que podamos ayudar siempre a nuestros pacientes.
No hay forma de ayudar a alguien sin que nosotros mismos en el proceso no nos ayudemos. Muchas gracias.